Y yo recuerdo cuando el fisiatra me decía, tu hija va a estar inválida. Y me decía, tu hija no tiene tono, ella va a quedar parapléjica para toda su vida. Y vas a andar en una silla de ruedas. Pero en realidad tenemos que empezar desde el entendimiento que es Dios, a través de su Espíritu Santo, el que nos da a nosotros la capacidad de confiar en Él. Desde Houston, Texas, nos acompañan los pastores David y Diana Scarpeta. Que salimos y llegamos a Estados Unidos y yo en mi mente dije, bueno, aquí tocó lo que tocó, chao ministerio, adiós todo esto y me voy a enfocar a ser papá y esposo y bueno, listo, no, ya no hay más que hacer, ya, listo. O sea, cerré la página del ministerio en mi corazón. Un testimonio impresionante. Había momentos que sí como que me pregunté y dije, me equivoqué casándome con mi vecino. Y Dios me hablaba a mi corazón y me decía, no, no te equivocaste. Pastores, los saludo, ¿cómo están? Muy bien. Muchísimas gracias por tenernos aquí contigo. Pastor. Gracias, Luján, y gracias a las personas que nos están viendo. Estamos muy felices de estar aquí en Paraguay después de varios años sin venir y bueno, estamos emocionados de lo que el Señor está haciendo y va a hacer. Y para mí es la primera vez. Para Diana es la primera vez. Así mismo, me encanta saber que es la primera vez que estás acá, Diana. Realmente es un honor recibirlos. Ustedes parten de Colombia para Houston, Texas. Tienen un testimonio muy, muy fuerte con su hija, Daniela. ¿Pueden contarnos un poco sobre qué hizo Dios en ese tiempo? Ajá, pues cuando nació mi hija mayor, nació con una enfermedad incurable en la sangre y esto produjo un hemangioma de cara y cuello, que es como un tumor y es la sangre no fluyendo y se paralizó, se estancó aquí en la cara y en el cuello. Entonces hizo que todas sus ramificaciones de las venas se inflamaran. Entonces la cara de mi hijita durante todo su primer año era como una bolita de béisbol, así inflamada, y sus mejillas y sus cachetitos. Y de ahí tuve muchos especialistas que estuvieron apoyándome en la investigación de lo que sucedía. Mi hija es colombiana, nació en Colombia, y en Colombia en ese tiempo no había la parte médica tan avanzada como ya el día de hoy, ¿no? Ya hace más de 20 años. Y en todo ese proceso, para ayudar a mi hija que pudiera pues, tener más oxígeno y poder pasarle alimento, porque tenía aquí la bola acá y acá. Entonces le hicieron esos procedimientos médicos y mi hija quedó inválida, quedó parapléjica. El líquido que le inyectaron se fue a la columna vertebral y la dejó parapléjica para nunca caminar. Se secó el líquido raquídeo. Entonces fue como un momento de mucha crisis muy fuerte de terapias, de fisiatras, de doctores, y de poder escuchar a los doctores diciéndome, tu hija no va a caminar, dale gracias a tu Dios que la tienes viva, y de aquí en adelante solo como que moverá el cuello, pero de aquí para abajo será inválida. Y todos esos procesos hicieron que sus pulmones se debilitaran, su caja torácica, sus riñones, la parte de control de esfínteres. Mi hija quedó como un miquito, así totalmente con su cabecita hacia abajo, que no podía caminar, como poco a poco gateando, arrastrándose con muchas terapias. Entonces fueron como temporadas, ¿no? Muy fuertes. Y parte de esa movida a Houston fue el proceso de que Dios empezó a darle movilidad a nuestra hija, empezó poco a poco a caminar con muchas terapias, el milagro de Dios, pero sus pulmones estaban atrofiados y necesitábamos movernos a un lugar que fuera al nivel del mar, porque en la ciudad donde mi hija creció era la montaña a 2.600 metros de altura y necesitábamos estar al nivel del mar. Ese fue nuestro movimiento. Pastor, tu hija hoy, más que viva, está arraigada a Dios. La vemos a través de redes contando un testimonio fuerte. Y ella decía hace semanitas nada más que ella hoy vive por fe. Ahora, ¿cómo uno puede vivir arraigado a Dios sabiendo el proceso tan difícil que se pasa o que pasó? Sí, realmente cuando vemos el testimonio de nuestra hija Daniela, tú te das cuenta que es el Señor el que nos da las fuerzas para poder arraigarnos en Él, ¿no? Porque físicamente ella respira con el 51% de sus pulmones y aún así respira, o sea que vemos que es el Señor el que le está dando la capacidad a ella. Entonces asimismo en la vida de fe, realmente no hay en nosotros humanamente una capacidad para soportar, aguantar
sobrellevar, salir victorioso en las pruebas. No hay, o sea, en nosotros no hay humanamente esa capacidad para que yo te responda a la pregunta diciéndote, no, es que yo he hecho esto, yo hago esto y yo oro y yo ayuno, porque realmente en nosotros no es que no ore ni ayuna, lo que me refiero es que a veces la respuesta inmediata es, no, es que tienes que creer y es que tienes que afirmarte y es que tienes que creer que Dios lo hará y él lo va a hacer, pero en realidad tenemos que empezar desde el entendimiento que es Dios, a través de su Espíritu Santo, el que nos da a nosotros la capacidad de confiar en Él. ¿Me explico? Sí. Entonces es primero eso, entender que dependemos de Él. O sea, si Dios permite una prueba en nuestras vidas, es porque Él mismo nos va a dar la fuerza y la fe que necesitamos para salir victoriosos en esa prueba, ¿no? ¿Y cómo tomaron, me gustaría escuchar a ambos, cómo tomaron la noticia y el proceso difícil de salud de su hija y ya verla hoy? Y cómo lograron también transmitir esa fe estando en una situación delicada o complicada, porque muchas veces como padres buscan realmente transmitir esa fe, pero es difícil que los hijos absorbamos eso, y más en una situación complicada. Sí, yo creo que la que tiene autoridad en eso es Diana, porque ella Contanos, tiene Diana. varios escenarios, varios momentos, amor, donde tú le transmitiste a Daniela fe y cómo fue eso, ¿no? Bueno, yo le doy gracias a Dios porque esta experiencia la viví en más juventud y creo que mi mente nunca se metió en la mente de que yo tenía una hija enferma y nunca mi mente archivó el mensaje que mi hija tenía una enfermedad incurable, ni tampoco archivó el que ella quedaría inválida para siempre, mientras los médicos y toda la parte profesional me decían, sí, es tu realidad. Eh, yo crecí en una familia de papás que sirven a Dios y son pastores. Y entonces como que siempre has recibido que los milagros, que la fe en Dios. Pero Dios me pasó a mí por esa prueba. Eh, yo recuerdo que Dios siempre me inyectaba que en ese desierto y que en ese proceso duro Dios se iba a glorificar. Había momentos que sí como que me pregunté y dije, me equivoqué casándome con, con mi vecino. Y Dios me hablaba a mi corazón y me decía, no, no te equivocaste. No son por tus pecados, no es por tus errores. Yo digo así como tus metidas de pata, no son por tus cosas que tú has hecho negativas, no. Es porque yo estoy haciendo un proceso en ti, en tu esposo, y yo me voy a glorificar en mi tiempo. Entonces Dios me metía esa esperanza. Precisamente aquí en Paraguay, mientras en la mañana me arreglaba el cabello, la chica que me hacía mi cabello me preguntaba eso, ¿cómo haces para que Dios te hable? ¿Cómo haces para escuchar a Dios, para escuchar esa voz? Y desde muy niña, de los 5 años, Dios empezó siempre a que yo escuche su voz. Entonces, a poder escuchar sus palabras y su voz, siempre ha sido la que me ha llenado de fuerza, siempre que aunque todo esté no, ahí está esa palabra de Dios. Y yo recuerdo cuando el fisiatra me decía, tu hija va a estar inválida. Le golpeaba en las rodillitas con esos martillitos para mirar si tenía tono. Y me decía, tu hija no tiene tono, ella va a quedar parapléjica para toda su vida. Y vas a andar en una silla de ruedas. Y metas en la cabeza, mamá, que su hija quedó inválida. O sea, baje la información. Y yo miraba a los doctores y decía, no, mi hija no está inválida, no va a quedar inválida. O sea, eso es temporal, pero no va a quedar así. Entonces era como esa fe allá adentro. Y perdón que te interrumpa, pero de ese testimonio podemos ver que hoy tu hija incluso escaló uno de los puntos más altos del Machu Picchu y llegó incluso a un lugar donde ni siquiera el pastor David Escarpeta pudo llegar, ¿no? Porque lo veíamos en redes hace poquito, que ella compartía, ella estaba en el punto en el que muchos de nosotros que tenemos en teoría todo bien funcionando, no podemos resistir. Entonces, de ese diagnóstico que te decía, ella no va a poder caminar, ella no va a poder respirar, y ella está ahí, Ajá. ahí Y arriba. eso que tú me dices cuando lo hablo con mi hija, si estuviera acá, les estuviera diciendo, porque cuando ella habla el testimonio, ella me dice, mamá, hablé de ti un montón. Entonces es como que lo que le he preguntado a mi hija a medida que va creciendo, le digo, mi amor,
tú te acuerdas de algo, porque una cosa es lo que yo te cuente, pero otra cosa de lo que tú te Retienes, acuerdas. claro. Y algo que desde varios años ella me empezó a decir es que me dijo, mami, yo me acuerdo que cuando yo estaba en cuidados intensivos, porque fueron más de 40 veces, los doctores me decían siempre, despídate de la niña porque va a morir. Mi hija lo cuenta, entonces yo me impacté porque fue algo que Dios hizo en mi vida muy natural, donde yo me vestía de payasita, yo me pintaba la cara, yo me ponía peluquitas, yo cogía mi cabello y me hacía trencitas con moños gigantes, porque cuando yo entraba a cuidado intensivo me ponía todas esas baticas azules, pero yo quería que mi hija viera una cara feliz. Entonces siempre mi sonrisa, mi labial, los corazones así en los cachetes, las mejillas, y siempre impartiendo esa alegría a ella, aunque estuviera en un momento difícil de dolor. También en los cuartos de hospital, donde estuve más de 40 veces hospitalizada, muchísimas más, yo compraba carteleras, marcadores, crayones, y yo empezaba a dibujar ositos, muñecas hermosas, ponía versículos, y quería que si no, cuando mi hija tuviera la cama y mirando hacia el frente, viera como que fuera un cuarto infantil. Entonces yo le decoraba con muchas cartulinas, caritas felices. Recuerdo que una vez ella salió de la UCI y una amiga también se disfrazó de perrito dálmata porque era su muñequito favorito, y con música y las dos disfrazadas gritando por todo el pasillo, ella llegando al cuarto como perritos dálmata, que habíamos salido. Una vez estábamos en una hospitalización especializada del corazón porque mi hija tenía falla cardíaca, y yo escuché de las enfermeras de piso hablando que para la Navidad necesitaban un grupo de recreacionistas para traerles a esos niños que están enfermos del corazón y del pulmón, hacerles un poquito de la Navidad feliz, y mi hija estaba ahí. Y yo escuché y decían que no tenían los recursos, pero yo me acerqué, yo no sé de dónde Dios me dio valentía, y yo les dije, ay, veo que están hablando que necesitan un trabajo para quienes les hagan la recreación a los niños, sabes que yo tengo un equipo, no tenía nada, pero les dije, tengo un equipo maravilloso que son payasitos, títeres, y me dijeron, ¿en serio cuánto no cobras? No, nada, todo es donado, solo que nos ayuden con el transporte. Y creyeron en mí, como yo tengo a mis papás en la iglesia, pastores, y hay un ministerio de Claro, el niños. equipo. Llamé a todo el mundo y les dije, necesito que me ayuden, me llevo el teatrero, los payasos, los títeres, y armamos todo el escenario, y les dije en ese lugar, vamos a hablar de valores, porque en este lugar no se puede nombrar mucho la palabra Dios, pero vamos a hablar de valores. Y yo me disfracé de payasita porque yo les dije que yo era la payasa del equipo. Y mi hija salía de esa hospitalización tan delicada con cables del corazón, y ella se recuerda y me dice, mamá, yo me acuerdo cuando tuve payasa, saludaste a los niños, hiciste la voz de payasista y deciste, hola niños, ¿cómo están todos? Soy la payasita feliz. Y yo me llamaba, bueno, siempre decía que era Alegría. Mi nombre es Alegría, me llamo Alegría. Y yo me tiro al piso, y yo recuerdo que mi hija con cables y todo, ella me cuenta y me dice, mamá, yo me acuerdo que tú te tiraste al piso y todos los niños se reían. Entonces esa es como la sensación que mi hija me hace recordar de que no sé cómo Dios me llenaba de alegría. Wow, qué testimonio impresionante. Dijiste en la última parte algo que te iba a preguntar, pero me gustaría profundizar un poco, porque si bien decís no sé cómo Dios me forjaba de alegría, pero algún consejo que puedas darnos a todos los que están a todos los que están mirando sobre cómo hacer para tener ese gozo en medio de las tormentas, porque si bien decís no sé quizás cómo Dios hizo, pero algún tip, algún consejo que tengas. Pues en la Biblia hay un versículo que dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces yo creo que por la X situación que tú estés pasando, por el diagnóstico más difícil de enfermedad, de muerte, de la imposibilidad de lo que sea, en mi vida lo que ha funcionado es que el gozo de Dios es mi fortaleza. Y cuando estoy en cualquier circunstancia, en cualquier momento, mi vida me hace recordar, el gozo de Dios va a ser mi fortaleza. Y otro versículo que me hace recordar es, tengo la mente de Cristo. Entonces, sobre cualquier circunstancia que te digan, en tristeza, en dolor, lo que digo, no, tengo la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es vida, es rejuvenecer, es victoria, este proceso es temporal. Entonces, yo creo que estos dos tips de que el gozo de Dios es nuestra fortaleza y que Él siempre va a estar ahí con nosotros.
Qué lindo, pastora. Quiero volver contigo, pastor, saber un poco en todo este proceso que evidentemente llevó años, ustedes siguieron con el ministerio, con la música. ¿Cómo fue llevar y continuar la vida a la par de continuar con el tratamiento y con la incertidumbre de repente del estado de salud de su hija? Sí, claro. Bueno, cuando estábamos en Bogotá, que fue la crisis mayor que nos pasó con Daniela, yo dirigía la alabanza en la iglesia. Después, no era el pastor principal, hacía parte del equipo pastoral. Mi suegro es el pastor principal de la iglesia en Bogotá, Manantial. Entonces yo tenía varias responsabilidades ministeriales. Yo era de las personas que pensaba para mí el ministerio y después la familia. Ese era como inconscientemente lo que uno le enseña. Por más de que uno diga que no, así uno en la vida práctica lo vive. Y tú creciste en una familia de pastores. Ajá, y crecí en una familia de pastores donde la iglesia era primero, el ministerio era primero y si queda y si sobra para la familia. Tiempo, recursos y de ahí para arriba. Entonces, como que eso se desarrolla en la vida de uno. Pero yo era muy confrontado porque el ministerio tremendo, la iglesia era muy grande, nosotros hacíamos mucho trabajo, pero al llegar a la casa y encontrar la condición del estado físico de mi hija era muy confrontante. Entonces me acuerdo que el doctor, el neumólogo nos dijo, tienes que irte, porque acá no hay medicina, no hay tratamiento y tienes que irte para Houston. Y dije, pero yo en Houston no conozco a nadie. Y aparte, irte significaba dejar ese Dejar ministerio. todo, todo, sí. Y yo no concebía mi vida fuera de Colombia. O sea, yo ahí me veía y ahí dije, aquí yo me voy, ¿no? Entonces, pero el doctor mismo, Dios usó al doctor, me dijo, un día más aquí en Bogotá es un día menos de vida para tu hija. Así me lo dijo, un día más aquí en Bogotá es un día menos de vida para tu hija. Tienen que salir y partir. Y nos dio el nombre de un hospital, donde empezamos a llamar, a investigar en Houston, que recibe pacientes internacionales, el Texas Children. Y llamamos y nos dijeron, no, aquí no se puede, no hay recursos ahorita para los pacientes internacionales. O sea, si quieren venir, vengan, pero tienen que pagar muchísimo dinero. Pero aún así el Señor como que afirmó nuestros corazones, nos dijo, no, váyanse para Houston. Entonces digamos que técnicamente renunciamos al ministerio. Dejamos todo, literal. Entonces yo cuando llego a Houston, yo digo, no, pues me dedicaré a otra cosa para sostener a mi familia. En ese tiempo teníamos 2 hijos, Daniela, que era la mayor, y Natanael, que el segundo, eran chiquitos. Y yo pensando en esa línea dije, no, aquí toca hacer lo que sea, Claro. como todos los inmigrantes que van a Estados Unidos, que llegamos, encuentra gente que fue abogada, doctor, ingeniero, y terminan haciendo otra cosa para vivir, para el sobrevivir. sustento, No claro. pueden ejercer las carreras que estudiaron en sus países. Entonces digamos que yo venía así, lo que toca, construcción, jardinería, lo que sea. Pero no sabíamos que Dios estaba, como decía mi esposa hace unos minutos, Dios estaba usando la situación de nuestra hija para abrir camino en un ministerio, en una asignación que Dios tenía, ¿no? Entonces lo que Dios me estaba enseñando era a ajustar las prioridades y órdenes. Eres capaz de dejarlo todo por tu familia, entonces abriré algo más grande. O te quieres aferrar a eso y ver morir a tu hija. Entonces, claro, es muy fuerte, ¿no? Porque a veces uno toma decisiones, uno dice, no, uno se aferra, pero se está aferrando a la posesión de uno, pero no a lo nuevo de Dios. Y discúlpame te interrumpa, en ese tiempo, imagino que oraron, ¿les costó tomar la decisión o fue una confianza plena en Fue una ir? confianza plena. Fíjate que hay procesos diferentes. Hay personas que oran, ayunan, piden confirmación. En el caso de nosotros, Estábamos muy jovencitos. estamos muy jovencitos también. Entonces como que uno no dice es que yo ayuné, lloré. Lo que sí Dios a mi corazón en esa relación bonita que ha tenido conmigo siempre, Él me habla mucho. Y Él hablarme a mi corazón, me habló a mis oídos y me dijo, yo te voy a llevar a los Estados Unidos y tu hija se va a poner más grave, va a estar más delicada. Y cuando llegue ese momento, yo te voy a sacar para Estados Unidos. Y Dios me habló Houston y me dijo, va a haber una persona, una mujer que los va a recibir, vas a estar en Houston, esa es la tierra donde yo te voy a llevar. Y me mostraba como que de ahí era como el punto donde Dios quería hacer algo especial. Y cada vez que mi hija entraba a hospitalización, cada vez que mi hija se ponía más grave, ahí se parecía yo la loca para la familia, porque yo decía, es que mi hija está grave porque ya pronto me voy para Estados Unidos. Entonces también mi familia decía, ay, Dios mío, Diana se volvió loca, ¿cómo es que está diciendo esto? Claro. Pero era como esa fe que Dios me decía, esto lo estás pasando porque ya llega ese cambio. Sí, no sé si te pasa o les pasa a las personas que nos están viendo,
que tú miras para atrás y miras los procesos duros y tú dices, no sé cómo. O sea, realmente no hay explicación. Es lo mismo que te decía antes. De cómo le hizo, pasó uno, pasó dos, ¿qué hace? No. Porque con cada persona Dios trata de una manera muy diferente. En el caso de nosotros éramos jóvenes. Dios lo hizo tan orgánica y tan rápidamente que nos tocó irnos. Entonces, literal, así fue. Que salimos y llegamos a Estados Unidos y yo en mi mente dije, bueno, aquí tocó lo que tocó. Chao ministerio, adiós todo esto. Y me voy a enfocar a ser papá y esposo y bueno, listo. No, ya no hay más que hacer, ya, listo. O sea, cerré la página del ministerio en mi corazón. Y una señora que nos recibió en su casa nos dice, mire, yo a ustedes no los conozco, los recibí porque una amiga me pidió que los recibiera por un tiempo. Pero Dios a usted le va a entregar una de las iglesias más grandes de este país, de esta ciudad, Dios me lo dijo. Entonces yo me quedo por dentro y dije, esta señora está metiendo droga, o qué es lo que le pasa, porque yo no dije gracias, pero por dentro está re loca. Pero Dios empezó a confirmar cosas y Dios empezó a hilar todas las cosas. O sea, lo que te puedo decir es que en ese proceso lo que hicimos fue hacer lo que Dios nos ponía en el corazón a hacer, que Él ya había preparado para nosotros el hacerlo. Como dice la Escritura, Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, o sea, por lo que Él quiere. Entonces es como un rompecabezas que uno no lo ve. O sea, uno llega y uno ve todo esparramado, todo regado, y empiezas a ver poco a poco como Dios, tin, 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 tin. Y es el Dios mismo, lo único que estás haciendo es caminando Dar sobre el cada paso de pieza fe. que Dios está dando, pero no le estás caminando ni siquiera porque tú eres el tremendo, el berraco, no. Es que estás caminando porque Dios mismo te da la fuerza y dice, aquí esto es lo que sigue, venga papito, aquí es lo que sigue, venga. Y Dios te va llevando y te va llevando y lo único que hemos hecho nosotros es como obedecer a esas indicaciones que Dios pone en nuestro corazón. Y ahí fue donde Dios empezó a encaminar todo. Llegamos a un lugar donde nuestra iglesia Grace, que el fundador es americano, el Espíritu Santo le habló y le dice, ustedes son la pareja que yo he venido orando por años. Y ahí empezamos un ministerio con 10, 15 personas y el Señor lo empezó a ensanchar y ensanchar y ensanchar. Vuelvo al mismo punto. Cuando hacemos lo que Dios nos dice que tenemos que hacer y confiamos en su soberanía y tomamos esos pasos de fe no en nuestra fuerza, sino en las fuerzas que Dios nos da, ahí es donde vemos que Él es el que hace, el que pone, el que dice, el que orquesta, porque Él es el que se lleva la gloria. Pero otra de las cosas también lindas que yo puedo ver que cuando hay una persona, hay muchas familias que tienen hijos con alguna enfermedad. También aprendí una cartica que una mujer me regaló una vez y me decía que Dios desde el cielo mandaba ángeles a familias especiales. Y eso me fortaleció mucho cuando leí la notita de que le decía, vas a ir a la tierra y vas a estar con esta familia y ese va a ser tu mamá y tu papá. Y como que desde mucho tiempo, desde que ese proceso empezó, aprendí que aunque mi hija es humana y es terrenal, era un ángel que Dios me mandaba desde el cielo y venía una familia especial. Entonces en mi proceso siempre decía, oh, soy especial para Dios, soy tan especial que Dios me mandó este caso para cuidar a mi hija y ser ese ángel. Y hasta el día de hoy, mi hija es humana, es una joven hermosa, pero yo la miro y yo digo, ella es mi ángel, el que Dios mandó para mi vida, para darme esperanza, para darme sueños, para enseñarme a ser mamá, porque luego llegaron mis 3 varones más. Y también otras cosas que tengo que destacar que en este proceso, gracias por la vida de mi esposo, porque aunque él le sirve a Dios y predica por el mundo y canta muy lindo el mundo, él se dedicó a ser el hombre proveedor de la casa. Entonces, a ser el proveedor como papá y ser ese papá que traía sustento a mi casa, nunca yo he sido la esposa que me he tenido que preocupar porque en la nevera no hay mercado, porque un servicio no está pagado de la casa. Entonces también es como que puedo destacar que es el trabajo en equipo de una esposa que se decidió a cuidar a tu hija y a sus hijos. Entonces yo he estado en la tarea de estar en los hospitales, las emergencias, o sea, es este trabajo en equipo para poder ver ahora la victoria del milagro, pero se necesita que cuando hay un niño especial en casa, sí se necesita trabajo en equipo. Y ahí es donde entiendes, por ejemplo, Daniela tiene 25 años, y entiendes que realmente todo hace parte de un llamado, de un Totalmente. propósito. O sea, no es de que aquí mi hija está enferma y aquí es la iglesia, aquí la familia y aquí es la Es iglesia. un todo Es que un te todo, encamina al donde te propósito encamina al final. propósito.
Qué lindo testimonio. Yo quisiera pedirles brevemente un mensaje para toda la audiencia para ir concluyendo esta hermosa entrevista. Empezamos contigo, pastora. Bueno, en especial quiero bendecir a cada mamá y a cada papá que esté pasando por alguna situación de enfermedad, por un diagnóstico médico difícil. Por ejemplo, en mi vida aprendí, porque me pasó muchas veces, que mientras mi hija tenía su carita así inflamadísima como un tumor, mientras estuvo inválida, las personas externas siempre me miraban y me decían, ay, pobrecita, ay, mire la pobrecita. Y uno como que se quedaba en shock y eso opacaba mi alegría y traía tristeza, pero Dios me enseñó a mi corazón y me dijo, tú no eres pobrecita, eres mi hija, eres la niña de mis ojos y nadie en el mundo es pobrecito, ninguna enfermedad. Entonces quiero animarte de que sepas de que no eres pobrecita, de que el diagnóstico que puedas estar pasando de muerte, Dios está en control. Amén. Lo único que tienes que hacer es levantarte, caminar en fe, creerle al Señor y pasar la prueba de la mano de Dios. Amén. Pastor. No, yo les diría que simplemente aférrense de la mano del Señor y de sus promesas. No se apoyen en sus propias fuerzas porque no nos alcanzan. Somos ilimitados humanamente y necesitamos aprender a vivir esos procesos en Dios. Y vive cada proceso intensamente, pero confiando y obedeciendo en el Señor. Así que bueno, así como Dios nos ha dado la victoria, de aquí a un tiempo tú mirarás atrás y dirás como nosotros, no sé cómo, pero Dios lo hizo. Muchas gracias, pastores, por su tiempo, por esta entrevista y Amén. nosotros nos encontramos en otro capítulo de Protagonistas aquí a través de Go Multimedios. No olviden seguirnos en redes sociales. Nos encontramos en un próximo episodio.